Bueno, Pepe, el doctor José Selles Martínez, es doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales desde 1977. Es especialista en Geología Estructural, con un marcado interés en la historia de la geología y la didáctica de las geociencias, áreas para las que ha realizado numerosas y relevantes producciones. Es miembro de la Academia Argentina de Ciencias y Artes de la Comunicación, fundador y representante de la Argentina en la International Geoscience Education Organization e integrante de su capítulo latinoamericano, la IGEO. Asimismo, es miembro fundador de la Red de Educadores de Ciencias de la Tierra de Argentina, RedCIT. Con ustedes, Pepe. Bueno, muchísimas gracias, María Julia. Bueno, voy a aprovechar para comprometer a Ana Laura. Sería maravilloso hacer una reunión y un taller de campo en Sierra de la Ventana, donde, bueno, las cosas que se pueden hacer son infinitas. Así que, si en algún momento volvemos a la vida normal, sería muy lindo hacer una reunión allí. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla y empezamos con la charla. Bien, supongo que ustedes están viendo, porque yo ya no puedo ver al grupo. Sí. Y recién se vio el sí, vemos, título Pepe. también. Bueno, entonces ya empezamos con la charla. Bien, bueno, empezaríamos con algunos comentarios introductorios, luego pasamos a mencionar un poco qué son las rocas ornamentales, algunos ejemplos de qué podemos ver en las piedras cuando las miramos, y para terminar algunas conclusiones que creo yo que son más bien ideas que van a servir de puntos de partida. Bien, esos serían los 4 puntos. Y podemos pensar, ¿qué vemos cuando miramos una piedra? Por empezar, lo más evidente, forma y tamaño, color, brillo, textura. Y cuando hablamos de textura, en geología no hablamos tanto de la textura táctil, de lo que normalmente en la vida cotidiana llamamos textura, sino más bien de la textura visual, de cómo están combinadas las cosas que tenemos en esas piedras. Y luego, por supuesto, la homogeneidad o la heterogeneidad de esas texturas, de esos colores, de esos brillos. Es importante tener en cuenta que los materiales geológicos, para quien tiene una determinada educación, una determinada formación, tienen atributos que permiten reconocerlos, diferenciarlos, y a partir de justamente ese conocimiento previo construido a lo largo de la historia del conocimiento geológico, aprender a interpretarlos. Entonces, yo creo que un concepto fundamental es que una piedra tiene forma, tiene sustancia y tiene historia. Y en este caso quiero recalcar, yo creo que más allá de lo que algunos geólogos dicen que el término piedra no debe ser utilizado, yo soy un gran defensor del término piedra porque es como la gente se refiere a lo que después pueden ser rocas, pero también pueden ser un trozo de mineral, sin llegar a ser una roca. Entonces, rescatemos la palabra piedra porque es el vehículo de comunicación cotidiana respecto a lo que es un material geológico. Esas rocas, por otro lado, no están aisladas del resto del mundo, por decirlo de alguna manera, sino que a lo largo del tiempo que lleva la Tierra como planeta funcionando, la geósfera, la atmósfera y la biosfera han estado profundamente relacionadas desde el principio, y desde el principio de la vida, sobre todo, la vida ha incluso transformado la atmósfera y ha transformado las rocas que se pueden originar. No vamos a entrar en el detalle, pero digamos, quiero que es un concepto importante que sirve también para enlazar la geología con cualquier otro tipo de conocimiento. Las rocas ornamentales, que era un poco el tema que nos convocaba, son denominaciones piedra natural, roca ornamental, arbitrarias, pero que agrupan a rocas que cuando las sacamos de la cantera y las procesamos, mucho o poco, van a ser empleadas o bien para la construcción o bien para la ornamentación, el revestimiento, o para el arte. Y estas rocas, justamente, como van a tener distintos usos, deben ser seleccionadas de acuerdo con sus propiedades.
porque no solamente es interesante que estéticamente sean atractivas, sino que si es una roca, por ejemplo, que va a estar en el medio de una plaza, en un clima lluvioso, es obvio que va a tener que ser una roca que pueda resistir el paso del tiempo, la humedad, la lluvia, el sol, etc. En cambio, si es una roca que va a estar en el interior de un edificio, en un piso no, o en una pared, y si es muy blanda no va a servir para el piso, eso quería decir. O sea que el fin, digamos, determina cuál es el tipo de roca que puedo utilizar. Y cuando a veces se cometen errores, como vamos a ver en algunos ejemplos, las cosas no salen bien. Entonces, vamos a ver un poquitito qué es esto de rocas ornamentales. Fíjense que en esta lista muy breve, muy somera, podemos utilizar las piedras tal cual salen de la cantera, tal cual las encontramos en la montaña o en el lecho del río. Es muy habitual en algunos lugares revestir las paredes de las casas con lajas o incluso con cantos rodados. Yo he visto en Tupungato, en Mendoza, casas cuyas paredes están revestidas, se hacen de ladrillo, pero sobre el ladrillo se aplica el revestimiento con cantos rodados. Pero pueden ser superficies que la roca se parte por distintas superficies naturales, pero, digamos, si eso no ocurre, hay otro tipo de rocas donde lo que hacemos es arrancarla, cortarla, incluso luego tratarla con alguna herramienta, pulirla, y hay un acabado más moderno, digamos, que es lo que se llama el flameado, que es un corte que después, con un soplete, se produce una fusión superficial de la roca que genera como un vidrio natural que, digamos, protege, le quita porosidad a la roca, le da un poco más de brillo, pero sin llegar a ser la terminación del pulido. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, lajas naturales de piedra caliza. Esto es en Sierras Bayas, en Olavarría. Lo único que se hace es, de alguna manera, dar un poco de forma y tamaño regular a los pedazos, pero es la piedra tal cual sale de la cantera. Aquí tenemos bloques de lo que se llama piedra sillar, bloques de piedra de construcción, que si ustedes se fijan, hay una terminación, hay un acabado aquí con herramientas de raspado, y esta piedra incluso tiene aquí, si lo pueden ver, una marca de cantero. Los distintos canteros identificaban sus bloques, labrándoles pequeñas marcas, cuando el trabajo era naturalmente mucho más artesanal de lo que es hoy en día. Y aquí tenemos dos ejemplos, una roca en la parte inferior pulida a espejo, una zona que no está pulida, y aquí arriba tenemos otra roca que está con este terminado un poco más rústico, pero sofisticado en el sentido de que está flameado. Aquí esto ha sido tratado con el soplete para generar esta fusión de la que yo hablaba. Son distintos acabados visuales que agregan un juego más a la parte estética de los materiales. ¿Dónde podemos encontrar todas estas rocas ornamentales? Bueno, en la calle, en las iglesias, en los museos y incluso en los cementerios. Los cementerios son un muestrario muy interesante muchas veces de rocas ornamentales. Y en las iglesias y en algunos edificios públicos es interesante porque incluso podemos hacer ejercicios con los alumnos, porque muchas de las rocas ornamentales que vemos perdón, en las iglesias a veces son pintadas, y muy bien pintadas, muy bien hechas, y hasta al ojo experto a veces le cuesta diferenciar y hay que ir a mirar con mucha tranquilidad y no se puede aventurar sin fijarse bien. Acá tienen una lista de los nombres y los tipos de materiales: cantos rodados, adoquines, lajas, las lastras, los bloques, las mampuestos, las piedras sillares, las columnas, placas. O sea, es muchísimo, no vamos a entrar en detalle en todo, podemos ir después incorporándolo en futuros talleres, hablar específicamente de distintas facetas de todo este tema de las rocas ornamentales. Ejemplo clásico
del adoquinado. Este es un ejemplo clásico del adoquinado y del mal mantenimiento del adoquinado. Las lajas de gran tamaño, lastras o bloques, en este caso de roca granítica, en veredas de Buenos Aires, eran un clásico, quedan muy pocas y muy destruidas porque, claro, cada vez que hay que levantar la vereda para hacer algo, es muy difícil mover estos bloques y terminan rompiéndolos. Bloques más modernos, más bien placas de pórfidos de la Patagonia utilizados en las veredas de Buenos Aires con otro sistema de corte, de guillotinado, donde queda una textura superficial que por otro lado es rugosa, con lo cual genera un poco más de adherencia para no resbalarse cuando uno camina por esas veredas. Y todo lo contrario, esta es un piso no destinado a una vereda exterior de hoy en día, es un piso romano de una villa de un personaje muy rico en la ciudad de Roma, con distintos tipos de lo que hoy en día en lenguaje comercial llamaríamos mármoles, pero que, digamos, si queremos ser un poco más técnicos, son alabastros, y si queremos ser más específicos digamos, en el término de los mármoles usados o digamos, de materiales arqueológicos, son alabastros cotonatos, porque en algunos aspectos parecen como masas de algodón de colores. Y ya que hablamos de colores, podemos ver que los colores de los mármoles, que son muy notables y muy llamativos, en general están producidos por muy pequeños porcentajes de materias extrañas incluidas en esa base de material carbonático, de carbonato de calcio. Y aquí tenemos que los negros están asociados a materia orgánica, en general a grafito, los verdes a minerales de cobre, cromo o hierro, a veces algunos minerales en particular, impurezas de anfíboles o de micas. Los rojos, los rosados y los castaños están normalmente asociados a óxidos y minerales de hierro, los violetas al manganeso, y los amarillos y ocres a óxidos de hierro y también en menor importancia de manganeso. Con esto se puede armar una clase de química y de mineralogía maravillosa, como estábamos comentando recién en la sesión. Y es algo que los alumnos en cualquier lugar pueden incluso acceder a marmolerías y pedir muestras y trabajar y mirar en detalle después en el laboratorio. Bien, aquí tenemos ejemplos de bloques utilizados como piedras sillares de distintas piedras, y cómo esto que es muy interesante, el tiempo y la calidad de la piedra y la exposición a los agentes de la intemperie cambian totalmente las texturas originales y van haciendo desaparecer las superficies que en su momento fueron regulares y pulidas, y mostrando cuál es la estructura interna de esas rocas. Esto es una pared construida con mampuestos, o sea, bloques amontonados unos sobre otros, unidos con argamasa, que pueden ser construcciones muy sofisticadas. Esto es un edificio en Salamanca, en España, donde tenemos la combinación de piedra sillar con mampuestos, y esta es una técnica que, por ejemplo, en Córdoba utilizaron muchísimo los jesuitas. Podemos hacer cosas mucho más modernas y sofisticadas. Fíjense el frente de esta casa de granito con un par de esferas labradas en el granito como detalle ornamental. Aquí tenemos un zócalo de color más oscuro y un material, una placa superior con un labrado, que son esas líneas verticales que uno las ve por el efecto de la sombra, pero un material pulido a espejo. Distintos mármoles sobre una base, distintas rocas ígneas sobre una base de mármol, en un mural que está aquí en Buenos Aires, en las Galerías Larreta. Y esto es un material muy curioso. Está en el edificio que en su momento era de telecomunicaciones en Maipú y la avenida Corrientes, pero son losas construidas con cantos rodados y aplicadas como revestimiento en una pared.
Y como decíamos recién, los valores estéticos son los que nos llevan a usarlas, pero tenemos que tener mucho cuidado con las propiedades físicas porque son las que condicionan el resultado de ese uso. Tenemos una reactividad química que tiene que ver con la mineralogía de la roca y que puede provocar su disolución. Fíjense, esto es, perdón, en un edificio en Valencia, se llama el Palacio del Marqués de Dos Aguas, y ese portal está labrado en alabastro. ¿El alabastro qué es? Es yeso con un cierto grado de metamorfismo, o sea, sulfato de calcio. En un ambiente urbano con posibilidad de tener lluvias más o menos ácidas, este material está siendo atacado, y acá vemos el detalle, cómo, digamos, gran parte del detalle de la talla se va perdiendo por la disolución, y por supuesto lo primero que se pierde es el brillo del alabastro cuando está pulido, que se pule muy fácilmente, pero así rápidamente pierde el brillo cuando está expuesto al aire libre. O en estos casos, fíjense la distinta calidad de la piedra, cómo ha producido el deterioro total de la superficie exterior. Esto no fue puesto así, totalmente destruido. Incluso podemos llegar a ver características de cosas que en su momento no fueron agujeros en la piedra, porque estaban rellenas con materiales más solubles, menos cementados, que la exposición al aire libre ha ido haciendo desaparecer. Este es un caso muy divertido. Esto es la fuente que donó la colectividad alemana a la ciudad de Buenos Aires, o a la República Argentina, en realidad, para los festejos del centenario. Y vemos acá una frase que dice, del libro de presentación de esta fuente. Dice: para la construcción de la fuente, el maestro eligió la piedra calcárea concoidal, superior al granito por su dureza y su resistencia a las influencias atmosféricas. A ver, cualquiera de nosotros tiene muy claro que la piedra calcárea para nada es superior al granito, ni en dureza ni en resistencia. Y les llamará la atención lo que dice de concoidal. Ahora lo vamos a ver qué quiere decir con concoidal, pero fíjense el grado de deterioro. Se llega a ver la estratificación, las pequeñas capitas de la caliza totalmente alteradas y puestas de relieve, digamos, por la disolución. Y con concoidal, lo que estaban queriendo señalar es la presencia de conquillas, Es una caliza coquinoide, no concoidal. Concoidal es la forma de la fractura, que está bien, se refiere a la forma de conchilla, pero el nombre técnico de la caliza es coquinoide, y aquí vemos conchillas por todos lados. El ojo más o menos adiestrado las puede ir reconociendo. Y luego tenemos también que la reactividad química produce otras formas de alteración. Perdón, esto tiene que ver con la alteración antrópica, pero es la destrucción, digamos, de la parte estética de un monumento patrimonial. El hecho de haber en algún momento incrustado pequeños tarugos metálicos en ese material para fijar alguna otra cosa, generó la oxidación de esos tarugos y la difusión como cromatografía y el crecimiento de estos anillos que van transportando los óxidos a través de la porosidad de la roca. O en este caso, esto es el granito alcoyana, es un material que se produce en Córdoba y que probablemente, debido al procesamiento mecánico demasiado brusco, el corte de los bordes, fíjense que todo este material, que se ve acá como manchas más claras, es porque los cristales se han fracturado y, digamos, de alguna manera, con el tema de humedad, cambios de temperatura, esa microfracturación termina desprendiendo capitas de los distintos minerales, sobre todo los minerales de tipo micacio, que se desprenden en hojitas con mucha facilidad. El desgaste mecánico es un clásico de los pisos gastados. Estos son pisos hechos con fragmentos de distintos mármoles y distintas rocas ígneas, pórfiros, en el suelo de una iglesia de Roma, y ustedes pueden ver claramente cómo los niveles que tienen que ver con las rocas rojas y verdes, que son los pórfiros, son rocas de origen ígneo, cristalizadas de una manera muy compacta,
son mucho más resistentes y quedan mucho más duros que los mármoles blancos que forman como holladas en el piso. La presencia de discontinuidades es fundamental. Estas son unas columnas de la Villa Adriana en Tivoli, en Italia, y fíjense que esta columna, estas columnas tienen unas discontinuidades que tienen que ver con su estratificación, con la presencia de unas superficies que después vamos a ver, que son las estilolitas, que son superficies que en algún momento la roca se disolvió, con la presencia de unos rellenos que son rellenos de venas que son más solubles que el resto. La cuestión que la combinación de unas superficies y otras termina permitiendo que caigan por su propio peso uñas de la roca y debiliten todo lo que era esta columna. La exfoliación es otro proceso que ocurre con los materiales naturales. Aquí tenemos un ejemplo en una esfera tallada en la roca y que naturalmente por hidratación, deshidratación y cambios de temperatura, este material, que es un granito, va como perdiendo cáscaras, como exfoliándose o como, digamos, pelándose como una cebolla. Pero esto no tiene nada que ver con que el granito tuviera una estructura original de cebolla, sino que es por el grado de penetración de la alteración que alcanza una profundidad media muy semejante rodeando toda la superficie del granito. Este sería un caso similar en una columna. Vemos en este lugar los parches en los cuales ha caído la capa exterior y aquí lo vemos, ¿sí? En detalle. Otros daños, y esto es casi a nivel de hacer una broma. ¿Cuál es el origen de estas líneas que podemos observar en un edificio patrimonial? Unos surcos verticales, muy estrechos, muy profundos. Aquí podemos ver, esperen que el sistema le lleva su tiempo cambiar de diapositiva y a veces me cambia dos juntas. No me quiere mostrar la que queda entre estas dos. Discúlpenme, pero es Bien, aquí apareció. Si ustedes se fijan, esas líneas verticales que habíamos visto están alrededor de una puerta. Son hendiduras que fueron siendo hechas por los soldados que estaban de guardia en la puerta afilando sus dagas. Es una curiosidad, es un daño antrópico de entretenimiento, porque en realidad no necesitaban afilarlas ahí, pero bueno, es lo que han ido haciendo. ¿Qué utilidad podemos darle a las rocas ornamentales en la enseñanza para ir ya entrando en la segunda parte de esta charla? Bueno, como dijimos, tienen propiedades físicas, propiedades químicas, tienen una mineralogía, una textura, presentan estructura. Las llevamos y las organizamos a una clasificación, pero también podemos combinar rocas con vida, rocas con historia, rocas con el arte. Vamos a pasar rápidamente por algunos de estos temas, ya les digo, no podemos ir exhaustivamente a todo. Fíjense, esto es un cuadro del comienzo del Renacimiento, Andrea Mantegna, y es una crucifixión. Si ustedes se fijan, esto es una gran escenografía llevada a un cuadro, pero el piso de roca muestra unas fracturas que hoy en día pueden ser perfectamente interpretadas en el campo de la mecánica de rocas por la orientación y la relación entre sí de esos juegos de fractura. Eso se llaman diaclasas. No las vamos a encontrar cuando salgamos a ver rocas ornamentales. ¿Por qué no las vamos a encontrar? Porque justamente son superficies por las cuales la roca se parte, con lo cual no sirve para hacer un bloque o una placa de roca ornamental. Las vamos a ver, sí, en el campo. Aquí hay otro ejemplo. Las fallas. Claro, uno piensa en fallas y piensa en desplazamientos muy grandes, en bloques de roca enormes, pero a veces aparecen los revestimientos. Fíjense, esto es una lajita de un piso y podemos ver que ahí ha habido desplazamiento a través de planos de fractura. Son fallas, lo que los geólogos llamamos insedimentarias. Son estructuras que se generan, por ejemplo, antes que se deposite
el banco de arriba de todo, porque ese banco no está afectado por esas fallitas. Aquí tenemos otro ejemplo, muy loco. Esto es una pared en una iglesia, pero podemos ver claramente cómo la estratificación que va de arriba a izquierda a abajo derecha ha sido desplazada por fracturas que en este momento las vemos yendo de arriba derecha hacia abajo izquierda. Y aquí tenemos, esto es el Vaticano en Roma, y digamos, sobre la pared del fondo, que ahora la vemos con un poco mayor de detalle, un diseño muy loco, que es la combinación de dos cosas. Primero, el trabajo de, de los arquitectos que han combinado esas lajas que están cortadas a través de las líneas rojas, o mejor dicho, están unidas en esa pared a través de las líneas rojas, pero que si ustedes se fijan, en el interior de cada una de esas placas hay fracturas y hay un desplazamiento muy notable de los bancos de un lado y otro de las fracturas. Tenemos otras estructuras que ya van a venir, si le dan un segundito al programa, que son las venas. Fíjense, aquí tenemos una vena que va de arriba abajo, de material de grano muy grueso, en una roca granítica, que también está atravesada por venas, pero digamos de distintas generaciones, y que van mostrando texturas y diseños en la roca y que pueden servir después como elementos para mostrar. Yo quiero dejar claro que una de las cosas que puede servir de salir a ver rocas por el contexto, por el entorno, es de algo de una diapositiva que no apareció, que es, tenemos que mostrarles a los alumnos cómo mirar, cómo describir. La fotografía no es la solución para aprender. Para aprender la solución es el dibujo, que nos enseña a recorrer las estructuras, a recorrer los contornos, a observar detenidamente e interpretar luego qué es eso que vemos. Estas son otras venas de materiales más oscuros en una roca totalmente fracturada. Esto tiene historias complejas y muy divertidas para contar cuando uno tiene tiempo. Luego hay una estructura muy frecuente, que son las estilolitas, que son estos como electrocardiogramas, que aparecen en esta roca y aparecen con distintas orientaciones, y que tienen que ver sobre todo con la disolución de material por circulación de fluidos, química pura, cuando esto está consolidándose en profundidad. Claro, a veces en esas estilolitas se concentran las arcillas, que son insolubles y que estaban dispersas en la masa de la roca, y que el agua que está disolviendo el carbonato de calcio las concentra. Al quedar concentradas y ser en determinadas condiciones más reactivas que la caliza, pueden generar superficies, como habíamos visto, de debilidad, los habíamos visto en la columna, por las cuales la roca termina cediendo. Está costando cambiar de... perdón. Bien, aquí tenemos unas placas en la calle Florida, lugar donde a veces hacemos recorridos geológicos, que les vamos a ir mandando las invitaciones, puestas como mármoles blancos, de cualquier manera, pero con un valor plástico para mí fantástico. Yo esto lo sacaría y lo pondría como mural en un cuadro, y ustedes fíjense, esta es una letra, en este momento no me acuerdo si coreana, que significa montaña, y esta estilolita es una tinta china describiendo una montaña. Bien, algunas curiosidades. Fíjense, a veces aparecen fracturas, y a partir de esas fracturas aparecen como pequeños crecimientos, que son depósitos de manganeso, son microdendritas de manganeso, que bueno, son cosas que tenemos que interpretar y que a veces generan confusiones, porque muchas veces, no en este caso en particular donde las dendritas están muy controladas por plano, pero a veces la gente cree que las dendritas son plantas fósiles, y ese puede ser otro tema maravilloso también para abordar, de conexión
de la geología y la biología. Otra cosa curiosa que puede aparecer, fíjense, aquí tenemos en un granito, este es un granito uruguayo, una sienita de Piriápolis, una estructura muy curiosa, que es un cristal maclado, donde tenemos una forma de cruz, pero es por la unión de individuos cristalinos. Es cuestión de, a veces, hacer el papel un poco del loco en la calle y quedarse mirando con una lupa a veces lo que uno está viendo sobre las piedras de revestimiento. Bien, la clasificación. La clasificación es muchas veces como un objetivo que se incluye cuando uno estudia, digamos, el ciclo de las rocas y ciertos detalles. Pero yo creo que la clasificación es una de las cosas menos importantes si uno no sabe para qué está clasificando. De hecho, tenía que haber aparecido y no apareció al principio una diapositiva que muestra que la clasificación comercial de las rocas ornamentales no tiene nada que ver con la clasificación científica en el sentido estricto, sin embargo son útiles cada cual para lo suyo. Entonces los alumnos tienen que saber, sobre todo, que las clasificaciones son arbitrarias y que cada cual las fundamenta en lo que necesita. Pero para hacer la clasificación de las rocas, en realidad hay que saber bastante, es muy difícil clasificar los grupos de rocas dentro de sí, más allá de tratar de separar ígneas, sedimentarias y por ahí reconocer alguna metamórfica. No creo que sea algo en lo cual la docencia, digamos, a nivel secundario tenga que hacer demasiado énfasis. Ahora vamos a ver unos ejemplos en los cuales hay biotita, plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo como minerales absolutamente predominantes. Y van a ver que las rocas son muy diferentes en su aspecto. En este caso son todas rocas ígneas. ¿Sí? Biotita, plagioclasa, feldespato potásico, los cristales tienen distinto tamaño, distinta relación con el medio, distinta forma, distinto aspecto, pero siempre estamos con lo mismo, por lo tanto, a veces perder mucho tiempo, horas de clase me refiero, y trabajando la clasificación, yo me concentraría en realidad en esto que decía. ¿Para qué sirve? Bueno, un tema que puede ser apasionante y útil justamente para lo que comentábamos, no es solo geología, es la geología en un contexto, son las rocas y la vida. Esto es una foto de campo, una cantera en Olavarría, y estas son, más precisamente en Sierras Bayas, las evidencias de vida más antiguas que tenemos en la Argentina. Son estromatolitos, perdón, con 900 millones de años. Pero tenemos en rocas ornamentales cosas vistosas que andan por las paredes. Ay, cómo me cuesta cambiar de diapositiva, les pido mil disculpas. Digamos, podemos salir a buscar fósiles de distintos tamaños, de distintas formas, a discutir cómo se amontonan. A partir del fósil podemos sacar preguntas y encontrar respuestas. ¿Por qué es interesante a veces las asociaciones? Aquí tenemos un bivalvo, pero aquí tenemos un coral. Esto es en el cementerio de la Recoleta, esto es un material que la erosión ha convertido casi en blanco, pero que es un material que se llama rojo Verona, porque su color es mucho más intenso, pero al perder el lustre ha perdido el brillo y ha perdido la intensidad del color. Pero aquí vemos perfectamente una amonite. Esto es en otro bloque, también tenemos aquí la evidencia perfecta del molde interno de una amonite. Pero a veces tenemos cosas mucho más raras. Esto es una evidencia de vida para el que sabe leerla. Esto es un rastro de un gusano que ha quedado, digamos, por una pequeña diferenciación en el grado de cementación y en la granulometría del material, y en la erosión producida por el arenado para quitar las manchas cuando se hacen los grafitis,
en un método destructivo que afortunadamente ahora ya no se usa más, pero quedó en relieve esa traza y esto está en Florida y Diagonal. Es decir, está en pleno centro y lo podemos ver en el momento que lo vemos, quiero decir, en el momento que hacemos el recorrido geológico por Florida. Y a veces la naturaleza nos hace bromas. Ustedes fíjense, esto es un bivalvo, es una forma real, esto no está en una pared de una casa, pero está en un afloramiento en Neuquén y toma exactamente la forma del corazón porque está partida al medio por una diaclasa de la roca, que es el plano que estamos viendo, y la composición calcítica pura, blanca, contrasta con la calcita de alrededor, que está más teñida por óxidos de hierro. Así que bueno, esto es la vida. Y luego tenemos los minerales en el arte, que es un mundo en sí mismo, pero hay vamos a ver algunos ejemplos de arquitectura mineral y sobre todo de escultura mineral. Esculturas, este cubo que está frente al Museo de Ciencias Naturales en Madrid, está claramente inspirado en estas estructuras esqueléticas cristalinas que se desarrollan sobre todo en la sal, en determinadas condiciones. El cristal no crece en todo su volumen, sino que crece muy rápidamente por la dirección de las aristas y forma esos cristales huecos. Esto que remedaría un grupo de cubos de pirita que, a ver, los artistas reconocen, no es que plagian, dicen yo me inspiré para hacer esto en tal cosa. Y en este caso son cubos que están también en Madrid, en la calle de Princesa, en una placita, que tenía un nombre y lo perdió porque ahora se llama la Plaza de los Cubos. O este anfiteatro que exteriormente parece unos cristales de cuarzo, pero que es un edificio. Bien. Hay algunos recursos que no están a la vuelta de la esquina, pero que los pueden encontrar en determinados lugares y que tienen que ver con el tema de las rocas ornamentales y pueden ayudar. No los vamos a ver en detalle ahora, simplemente les comento, hay una lista, después la podemos compartir sin duda. Y para ir concluyendo, ¿qué recomendaríamos no hacer? Que a veces es tan importante como lo que uno puede hacer. Yo creo que memorizar nombres de minerales y rocas sin un objetivo claro no tiene ningún sentido. Algún mineral, alguna roca, porque está asociada a algo, pero nada para saberse de memoria la tabla del 7 de las rocas. No tiene sentido. Profundizar en las clasificaciones científicas a nivel de escuela secundaria no tiene sentido porque nadie va a recordar ni las condiciones que condicionan, valga la redundancia, esas clasificaciones, ni los nombres. Sí puede ser interesante visitar una marmolería y que la gente hable sobre su percepción. ¿Qué rocas les resultan más fáciles de cortar y pulir? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se quiebran con más facilidad? ¿Por qué? Y combinar esa experiencia de lo cotidiano, de lo laboral con el material, con lo científico. Y luego algo que es muy genial porque hasta yo me acabo de equivocar en un bar con un porcelanato que era una reconstrucción de unos alabastros maravillosos, y yo dije, ¿de dónde sacaron estas piedras? Y el señor me miró y me dijo, no, son porcelanatos. Claro, ahí me acaché un poco más, y claro, cada piedra era igual. Lo que pasa es que ahora esto se imprime directamente a partir de una fotografía, y no es que es una roca pintada, es la textura de la roca pintada y luego vitrificada en el porcelanato. Entonces trabajar con las piedras naturales, los mosaicos calcáreos, los mosaicos graníticos y los porcelanatos puede hacer jugar toda una serie de conceptos y de historias interesantes. Y luego hay que integrar la excursión geológica con otros contenidos. Vuelvo a insistir, fotografiar es bárbaro, sobre todo porque ahora todo el mundo anda con su telefonito, pero para aprender a mirar hay que aprender a dibujar. Es el ojo recorre el objeto cuando tiene que dibujarlo, no lo recorre cuando tiene que fotografiarlo. Los edificios tienen revestimientos y pisos de piedra, pero también tienen historias propias que contar. Si vamos a ir a ver algo y podemos contar algo sobre ese edificio y qué significa en la historia de la ciudad, del pueblo, del barrio donde estamos, le suma, le atrae, es decir, contar historias siempre es una manera de atrapar. Entonces muchas veces o contamos la historia de la piedra
o contamos la historia del lugar donde está la piedra y eso ayuda. Los pedestales de las estatuas, sobre todo, digamos, si bien son de piedra, y reconocer esa piedra y conversar sobre esa piedra es importante, es fundamental también saber qué hizo o por qué está ahí arriba la persona que está arriba del monumento. Vuelvo a insistir, estas salidas del aula a veces es mucho más interesante organizarlas como salida integral, no salir a ver piedras, sino salir a ver un conjunto de cosas con el profe de ciencias naturales, con el profe de historia y muchas veces con el profe de artística o incluso con el de biología, sin duda. Bien. Perdón. Para resumir, y creo que este es un mensaje que yo no me canso de dar, lo importante es mirar, en nuestro caso enseñar a mirar. ¿Por qué? Porque cuanto más se sabe, más se ve. Uno está más preparado para leer ese material. En nuestro caso, las rocas. En el caso de la biología, las evidencias que muestra el ecosistema o cada uno de los elementos del ecosistema que estamos viendo. Y por otro lado, cuanto más se ve, más se aprende, porque es como comprensión del texto. Cuanto mejor conocemos el idioma y más conocemos la precisión de los términos, más podemos extractar de ese texto. Así que bueno, con esto que no sé ni cuánto hablé, seguro que muchísimo más de lo que debía, les doy las gracias y volvemos a la reunión para ir ya cerrando este acto de presentación de RedCitia. Muchas gracias, Pepe, fantástico. Muchas gracias. Buenísimo. Excelente. Bueno, quizás a modo de ir cerrando, si me permiten, no quiero dejar pasar el hecho de que el RedCitia está abierto a todos. Estamos esperando que todos los que estuvimos acá en esta reunión se afilien, por así decirlo, se sumen, integren a sus colegas, a gente que esté interesado en esto de la difusión y de la formación geocientífica, para que nos sumemos. Necesitamos ser más para que sea mayor el aprendizaje y mayor las posibilidades de transmitir esto que obviamente nos apasiona y que en la charla de Pepe creo que nos sentimos identificados todos. ¿Sí? Eso. Muchas gracias a todos, ¿no? Sí, con respecto a eso, José, ahí por privado, algunos exalumnos me están escribiendo, yo no sé si voy a estar a la altura. Sí, somos todos. Sí, estoy yo. Por favor, súmense. Sí, a ver, somos todos locos de las ciencias de la Tierra, sí, más allá de nuestra procedencia, de dónde estemos trabajando, todos estamos a la misma altura, por supuesto que sí. Y esto tiene que ser un trabajo colectivo donde todos sumemos, ¿sí? Porque tenemos mucho para dar. En este momento somos 45 personas, todos tenemos, y todos los que se vayan sumando, todos sus compañeros, sí, por supuesto que sí, no lo duden, todos. Los docentes, los que quieran, los alumnos, hemos estado hablando en el seno del pequeño grupo que empezamos con esto, de que los estudiantes se pueden sumar porque hay un montón de cosas que pueden ir haciendo y de ellos aprendemos y ellos van a aprender también de nosotros, así que bueno, los esperamos a todos. Sí, yo creo que es importante digamos, tener en cuenta que esto se constituye como una red, es un tejido en donde todos nos ayudamos a todos. Y por favor, tengan en cuenta que uno aprende a partir de las dudas que hay, de las dudas que uno tiene y a partir de las dudas y de las incógnitas que nos preguntan, que plantean otra gente y que seguramente las tienen o porque no tuvieron la oportunidad de aprenderlas, no tuvieron la oportunidad de mirar cosas, como decía Pepe, o no hemos sabido explicarlas nosotros. Entonces este feedback entre todos, la verdad es que nos puede ayudar muchísimo para que cada uno de nosotros podamos decir mejor lo que queremos decir, explicarlo mejor, pero además sugerir y plantear las dudas y eventualmente sistematizarlas para que puedan ser aprovechadas por la mayor parte de los profesores que enseñan
ciencias de la Tierra en el aula. Yo creo que nuestro objetivo como Red Citia, si queremos contribuir a mejorar la presencia de geociencias en la educación obligatoria, vamos a tener que trabajar mucho, pero sobre todo concientizar y concientizarnos nosotros mismos cuáles son nuestros objetivos y tratar de orientar hacia allí nuestros esfuerzos. Así que bueno, presentada en sociedad la Red Citia, como ven, no es un punto de llegada, es un punto de partida con destino incierto, pero muy auspicioso. Así que bueno, yo por mi parte les doy las gracias a todos los que han participado. Genial. Yo quisiera agregar solamente dos detallecitos que me parece interesante. Uno, comentar un dato simplemente, y es que en este momento tenemos 109 integrantes de la red. ¿Sí? Yo actualizo un poco los números que tenía Héctor, los actualizo al día de hoy, digamos, acabo de chequear nuestro formulario, nuestra lista de integrantes, somos 109, con lo cual la red está creciendo y es bien interesante eso. De hecho, 10 integrantes se sumaron hoy, así que esta reunión de presentación ha tenido un primer impacto, está muy bien. Y lo último que me parece también bien interesante es que dentro de esta, como decía Héctor recién, esto es una red, como decía también María Julia, Marcelo, esto es una red en donde la idea es que efectivamente nos sumemos todos desde nuestras múltiples posiciones y saberes y lo que fuere, pero también tiene un condimento que me parece que es bien interesante, que lo quiero resaltar para que no se diluya entre los muchos otros condimentos que tiene esta red, y es que este es un espacio en el que vamos a convivir quienes tenemos la experiencia de aula, quienes nos dedicamos a la enseñanza de las geociencias, quienes nos dedicamos a la formación de docentes en geociencias y quienes investigamos en didáctica de las ciencias, además de quienes son profesionalmente geólogos, ¿no? O de algún otro área de las ciencias de la Tierra. Entonces, lo que quiere decir es que acá hay como una confluencia de quienes tienen los saberes profesionales, si ustedes quieren, de quienes tienen los saberes desde el punto de vista de la enseñanza, de quienes se dedican a la formación de docentes y de quienes se dedican a hacer investigación en enseñanza de las ciencias de la Tierra. Creo que esa es la gran potencia que tiene esta red que estamos armando, me parece a mí, aparte del alcance territorial, porque ya están viendo que tenemos patas en todos lados, pero aparte de ese alcance territorial, creo que la gran potencia que tiene es esa convergencia. No es solamente una red académica, no es solamente una red de profes, no es solamente una red de investigadores, ¿sí? Es una red en donde hay una convergencia de todos esos perfiles que creo que va a terminar siendo bien rica y bien productiva, ¿no? Así que, bueno, en principio, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero yo en principio lo que diría es que les agradecemos muchísimo por haber participado de este evento de presentación de la red, les agradecemos muchísimo el interés que tienen no solo en haber participado de este evento, sino quizás en sumarse a la red, que nos encantaría que se sumaran todos a la red y que esto explotara y pudiéramos realmente tener este nivel de alcance. En breve vamos a estar completando, como decía María Julia más temprano y también como lo mencionó Héctor, vamos a estar completando un poco la propia página web de Red Citia. Estamos sumándole contenido, estamos armando cosas y les aceptamos todo lo que ustedes nos quieran mandar para que tengamos en consideración para poder sumar al material que hay en nuestra red. Tenemos redes sociales que quizás son más amigables para generar intercambios de opiniones y debates, que es más fácil armar líneas de comentarios en un post de Facebook o en una publicación de Instagram o de Twitter. Entonces ahí también los invitamos a seguirnos en las redes sociales, pero no solo a seguirnos de manera pasiva, ¿no? A seguirnos en las redes sociales y a participar, a hacer comentarios, a compartir documentos, a compartir materiales, a compartir preocupaciones, dificultades, de todo, lo que sea para que esto efectivamente vaya tomando vuelo, y nosotros vamos a ir intentando replicar algunas de esas cosas en la página web para que vaya quedando, como varios han mencionado, un repositorio de material al que se pueda ir recurriendo, ¿sí? Así que, bueno, en principio creo que ha sido un lindo evento, tampoco queremos extenderlo infinitamente en el tiempo, de modo que, bueno, de vuelta, les agradecemos muchísimo haber participado y bien, seguiremos encontrándonos en múltiples actividades brevemente, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a cocinar, ¿ah? Así es. Muchas gracias a todos. Un aplauso.
Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Nos Y vemos. las rocas no se próxima. comen, ¿eh? Si van a cocinar las rocas, sí, bueno, algunas sí, algunas sí. Nos vemos. Sí, Pueden poner para comer. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Nos chau. vemos. Felicidades. Chao. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Chau, Hasta Lisandro. luego. Chao, chao. Gracias a todos.